que los que ya sabían, digamos que conectado al programa desde hace un tiempo atrás, sabían que ya hemos hecho pues una explicación, más que todo una introducción sobre qué eran estos sistemas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los métodos y estándares de calibración, que esta parte, como ya algunos compañeros conocen, para los vehículos actuales es algo que es muy recurrente para diferentes tipos de funciones. Entonces vamos a entrar de una vez en materia. Eh, Vamos a hablar primero que todo, dar un speech de qué es lo que se trata en sistemadas. Estos sistemas más que todo son ayudas de conducción para corregir diferentes tipos de errores cotidianos o para poder manejar de manera un poco más inteligente diferentes situaciones. El sistema, pues las siglas ADAS, que es en este caso el Advanced Driving Assistance System, es más que todo un sistema que apoya al conductor para poder alertar o tomar interacción cuando hay una situación de peligro. Seguramente si algún compañero ya ha trabajado o tiene un vehículo nuevo, digamos que de cualquier marca tradicional o una marca china, sabe que ya hay múltiples funciones HADAS que van a incluir, como lo que es la cámara de retroceso, lo que es el asistente de carril, el control crucero. Hay muchos sistemas que en este caso complementan lo que hoy en día se conoce como el HADAS. Sin embargo, hay que mencionar estos sistemas van a llevar diferentes tipos de calibraciones, ya que cada sistema o cada técnica que se utilice para un sistema en particular lleva como tal un equipamiento que va a comprender de un componente, una unidad de control. Vamos a tener también un conjunto de características o medidas que junto con algunas leyes, dependiendo de cada país, cada mercado, pueden estandarizar, por ejemplo, cómo funciona una cámara de retroceso, cómo funciona un monitor de punto ciego, entre otras. Continuando un poquito en materia, vamos a hablar de lo que viene siendo los tipos de sistemas HADAS que tenemos y vamos a hablar también, primero aquí de base, qué tipo de calibraciones son las que se van a utilizar. Vamos a tener la calibración estática. Este que está por aquí va a ser el sistema por defecto más complejo para la calibración y es el primero que vamos a tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos la calibración dinámica. Este es un sistema un poco más amigable con el usuario, sobre todo para los que somos técnicos. Sin embargo, vamos a tener que, a pesar de que es mucho más sencillo inicializar una calibración, hay diferentes condiciones que pueden hacer que el proceso no se lleve a cabo de manera correcta o no se pueda completar en un tiempo estipulado. Ahora, los sistemas más comunes que nosotros encontramos, por ejemplo, tenemos el control crucero adaptativo. Este, pues quizás es de los sistemas más sencillos y también más antiguos que existen en el HADAS. De hecho, este tipo de sistemas primero era control crucero solamente. Algunos vehículos bastante antiguos, de hecho, pues esto se remonta incluso hasta los camiones, tenían una opción que permitían bloquear el acelerador a cierta velocidad de revoluciones del motor para que éste pudiera mantener como tal la velocidad, el desplazamiento sin necesidad de que el usuario estuviese presionando el pedal de acelerador. Actualmente estos sistemas ya incluyen mucha tecnología, pero es uno de los sistemas que podemos encontrar como ataladas. Obviamente, aquí pues el icono de referencia, todos los vehículos que actualmente cuentan con HADAS y que tienen un control crucero adaptativo o un control crucero estándar van a tener este simbolito que está por aquí. Si bien no es exactamente un símbolo obligatorio estandarizado como tal por la SAE o digamos que algún país en particular, es el símbolo que la mayoría de fabricantes se han puesto de acuerdo a utilizar porque es un símbolo que representa básicamente una opción en donde, como vemos, la aguja, la flecha y la dirección nos indica que la velocidad está fijada en ese punto en particular. Ahora, el control crucero adaptativo no solamente bloquea la velocidad en la que nosotros fijemos viajar, sino que vamos a tener un conjunto de sensores, componentes, cámaras, dependiendo de la tecnología del vehículo, que van a tener en este caso en consideración los vehículos que van a los lados, que va al frente, sobre todo el vehículo que va al frente para poder ajustar la velocidad de conducción o de dirección del vehículo donde nosotros vamos con la del vehículo delantero. Esto para mantener seguridad, primero que todo, temas como evitar una colisión, una desaceleración, para poder maniobrar y claro también para poder, por decir así, tener una vista bastante amplia sobre el panorama que tenemos adelante. Sabemos que pues la tecnología trata de mejorar o de eliminar diferentes errores que podemos cometer como conductores, pero siempre el sistema está pensado y diseñado para que al final de cuentas la última decisión la tome el usuario en base a una conducción ideal. Y ya claro, un sistema activo en caso tal de que el conductor no haga ningún movimiento, algún tipo de acción para poder mitigar o reducir el efecto de ese incidente, entonces puede activarse de forma autónoma.
Ya en ocasiones anteriores hemos hablado de lo que son los niveles HADAS y este quizás es uno de los sistemas de nivel 1 HADAS que podemos encontrar. Podemos hablar también de lo que es el sistema Light Departing Warning, que esto básicamente podemos hablarlo como el sistema de salida del carril. Este es otro sistema bastante moderno. ¿Hola? ¿Sí? No, ahí se activó un micrófono. Ah, ok, ok. Don Vale. Carlos, ahí yo les explicaba a los compañeros que usted va a ir dando chance para que ellos vayan haciendo las preguntas, entonces para que lo tomes en cuenta. Sí, exacto. Ok. Vamos a continuar por aquí con esta diapositiva. Primero vamos a explicar, como les comentaba, pues los sistemas más comunes que podemos encontrar dentro del HADAS. Este sistema, que es el Light Departing Warning o advertencia de salida de carril, se combina con otro sistema muy conocido que es el del centrado del carril. Si bien la técnica de cómo funciona es exactamente igual, es decir, el componente, el equipamiento que se utiliza es el mismo, la técnica a la cual se programa cada uno sí va a ser distinto. La advertencia de salida de carril por lo general va a tener este icono en los vehículos más sencillos, los más modernos que tienen un display ya digital con una pantalla LCD. Sí, vamos a ver obviamente un dibujito bastante bonito donde ve el vehículo, el auto y las líneas alrededor, pero este simbolito pues también es otro de los que se ha estado utilizado como estándar para este tipo de funciones. Y este sistema lo que busca es que en efecto, como vemos en imagen, haya una conducción lo más centrada posible en el espacio del carril designado. Sabemos que para cada país el tamaño del carril, así como otras designaciones que se utilizan, como lo que es el tamaño de la pintura, los colores, entre otras, y claro, qué tecnología utiliza el fabricante para poder implementar este tipo de funciones va a variar, pero por lo general se busca tener una medida estándar, ya que, por ejemplo, en mercados como la Unión Europea, temas como la pintura de la carretera, los colores, tamaño de carril, entre otras, están diseñados y establecidos directamente, por decir así, en una ley en donde para todo este tipo de sistemas hay ciertos requisitos. Entonces aquí podemos hablar también lo que es el blind spot o la detección de punto ciego, que este también como tal es otro sistema que combina la misma técnica. Entonces, en este sistema, la detección de punto ciego, por lo general tenemos este icono. Seguro si alguno de ustedes tiene algún vehículo con esta función, lo han visto en el retrovisor o a veces en el tablero, en los relojes. Y estos más que todo son sensores, pero también monitores como cámaras que detectan si en puntos en donde los espejos no tienen como tal visibilidad, pueden detectar algún objeto o vehículo para así indicarle al conductor. Es la típica función, por ejemplo, que cuando vamos conduciendo y de repente un vehículo está a un lado, vemos que se enciende la lucita en el retrovisor o a veces en el tablero también se enciende una indicación de alerta de que hay un vehículo en X punto o Y punto. Entonces, esta es otra función que lleva una calibración. Podemos hablar en este caso, pues la más común, que es para los lados y la parte de atrás. Una imagen que vemos por aquí, por ejemplo, que son los puntos en donde el retrovisor no tiene alcance. Y claro, cuando hay un vehículo que está en operación de rebase, también podemos ver que el sistema los alerta, más que todo para poder tomar alguna evasión en caso de que el vehículo, por ejemplo, que va a algún lado de nosotros, de repente se acerque demasiado. Seguro los compañeros han visto los videos de Tesla en donde trata de evadir situaciones de vehículos que están muy próximos. Básicamente utiliza este sistema. Vamos a tener ahora sí el monitor de vista periférica, otro sistema que combina las tecnologías de los sistemas mencionados anteriormente. Este, verdad que lo conocemos también, es bastante antiguo, de hecho es uno de los sistemas, digamos que precursores de lo que es la implementación de ADAS. Por lo general estos sistemas los encontramos más en vehículos utilitarios, así como en vehículos fuera de carretera, para poder, por ejemplo, hacer una imagen visual de lo que tenemos alrededor, sobre todo cuando la visibilidad desde la cabina es reducida. Y si bien aquí, al menos en imagen, como vemos que es lo que nosotros como conductores, es decir, la persona, el usuario final del vehículo, puede como tal observar, dentro de toda la implementación que tenemos aquí, hay un esfuerzo bastante grande en cuanto al desarrollo de tecnología, y así como también la programación, codificación y claro, las calibraciones que llevan. Algo de lo más común es que, por ejemplo, un vehículo que tenga una cámara en el espejo de retrovisor, cuando hacemos, por ejemplo, el reemplazo del retrovisor por una colisión y el vehículo sale del taller, muchas veces si no se hace la calibración, de repente vemos que la imagen a la izquierda, por ejemplo, en el donde tenemos el vehículo, la imagen izquierda o lateral izquierdo de repente no muestra imagen o de repente la imagen no enfoca correctamente y puede ser precisamente porque no se ha calibrado. Vamos entonces también a hablar ahora sí de la advertencia de colisión trasera o lo que es también el sistema muy común de sensores que utilizamos para el estacionamiento. Este sistema como tal tiene una particularidad que puede trabajar
tanto con las cámaras como con sensores ultrasónicos o sonares. Y una de las cosas que podemos mencionar esto es que, a diferencia de los anteriores que pueden apoyarse con cámaras, este podemos utilizarlo sin cámaras, pero aún así llevan una calibración. Un punto que aclarar por aquí, sabemos que las cámaras, por lo general, eh, pues llevan una calibración ya de fábrica, igual que los sensores, pero lo que se calibra no es el componente, lo que se calibra es el objetivo que el componente en este caso debe detectar. Ya que, por ejemplo, si nos vamos a lo que son, digamos que los sonares marinos, entre otras, son de muy baja frecuencia que muchas veces pueden detectar señales a kilómetros de distancia. Acá, si bien no necesitamos tanta potencia para poder detectar frecuencias muy bajas, sin embargo, la efectividad del sensor depende de la calibración que le estemos dando a la implementación del sistema. Detrás de todo esto una ingeniería bastante grande que pues nosotros realmente como técnicos automotrices realmente no necesitamos, pero sí necesitamos conocer al menos de base cómo funcionan estos componentes y qué es lo que en este caso se ajusta en el sistema. Por último, podemos hablar del sistema de visión nocturna. Este sistema de visión nocturna realmente no es obligatorio al 100% en todos los mercados y de hecho en nuestros países, Latinoamérica, son muy raros encontrarlos. De hecho, podemos decir que los vehículos de alta gama, pero es una función que también en algunos mercados se está empezando a implementarse. Y aunque si bien es una cámara como tal, ahí vemos entonces una visualización, por ejemplo, es la misma imagen, pero una está en este caso con visión, por decir así, térmica, blanco y negro, o visión en este caso para visión nocturna, mientras que el otro tenemos la cámara tradicional. ¿Y qué es lo que sucede por aquí? Esta imagen lo que nos permite es que nosotros, en caso tal de que no podamos ver con claridad algún objetivo a cierta distancia, podamos observarlo con el vehículo. Algo que yo les puedo decir por experiencia propia, sí, sabemos que al momento de conducir, muchas veces un objeto que está delante de nuestra trayectoria y sobre todo si vamos a una velocidad muy alta, es muy difícil evadirlo y sobre todo si no estamos a una distancia lo suficiente prudente, pero estos sistemas pueden ayudarnos a comprender un poco qué es lo que sucede. Sabemos que son fracciones de segundos y claro que estos sistemas no van a reemplazar al humano, a la conducción de una persona física, pero pueden ayudarnos en ciertas situaciones, por ejemplo, si vamos a baja velocidad o una velocidad lo suficiente prudente para poder visualizar qué tenemos enfrente e intentar eliminar o reducir el riesgo de alguna colisión, un atropello o cualquier otra situación que pueda poner en peligro nuestra integridad. Entonces, estos son los sistemas que podemos mencionar que pues por lo general van a llevar más calibraciones. Vamos a hacer por aquí entonces una pausa, don Carlos, para que los compañeros, si hasta este momento tienen alguna pregunta, puedan hacerla y vamos a ir contestándolas. Claro, Carlos, ahí, compañeros, ¿alguna pregunta para que puedan abrir el micrófono? Si son varios, levantan la mano eh, y aprovechemos para que no nos quedemos con dudas. ¿Todo Parece, claro? parece que sí. Ok, ok. Silencio positivo, dice Mauricio Chavarría. Ok, sigamos entonces, Carlos. Ok. Vale, ya conocemos entonces, por decir así, el equipamiento y funciones que pueden desarrollar para integrar las funciones de nuestros sistemas HADAS. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo cada una de las calibraciones. Vamos a empezar primero que todo con la calibración estática. Esta quizás es la que presenta más curiosidad, la que nosotros podemos decir que es como que más interesante por todo el tipo por decir así, de operación que se realiza al momento de hacer una calibración con este tipo de técnica. Lo primero es que la calibración estática, les puedo decir que sí es algo complejo y esto más que todo porque primero necesitamos tener el equipamiento adecuado, como vemos en imagen de referencia. Hay paneles que se utilizan que según cada fabricante puede variar. También tenemos que tomar en cuenta que el entorno donde se va a hacer la calibración debe ser un ambiente controlado, por ejemplo, la superficie nivelada. Tenemos que contar con espacio para poder instalar los implementos de medición, la instrumentación que vamos a utilizar, ya sea láseres, objetivos, marcadores, apuntadores, espejos, lo que vayamos a utilizar. Claro, vamos a tener que utilizar equipamiento adicional como cintas de medición y esto más que todo porque cuando estamos haciendo una calibración, aquí como vemos, el láser es una herramienta importante porque nos permite precisar una medida para colocar, por ejemplo, un objetivo, un espejo, un detector, un layer, un target, cualquiera que vayamos a utilizar.
Y la ventaja de utilizar un láser es que podemos ser bastante precisos porque, por ejemplo, al hacer diferentes calibraciones tenemos que tomar en cuenta la posición longitudinal del auto, la posición horizontal, también la altura del vehículo, tenemos que tomar en cuenta también la inclinación, todo lo que en este caso contribuya a que el vehículo se mantenga lo más derecho posible. Y el láser, a pesar de que muchos quizás digamos que es una herramienta que quizás no tiene utilidad, porque dicen, mira, de repente yo tengo mi taller bastante nivelado, de repente digo, mira, yo tengo una cinta métrica que no falla. El láser nos permite como tal mantener esa precisión, porque incluso algo tan sencillo como, por ejemplo, tomar en cuenta la posición central del vehículo para poder calibrar un control crucero adaptativo es sumamente importante. Entonces, otra de las cosas a tomar en cuenta es que la calibración estática requiere que nosotros tengamos en cuenta las normativas para los sistemas HADAS en el país o mercado donde en este caso se va a hacer el trabajo. Esto es importante porque vamos a tomar como referencia el mercado de Norteamérica, Estados Unidos en particular, y podemos hablar del vecino Canadá. Son dos países que, digamos que hace más de 40 años sí compartían cosas como el sistema de medidas. Canadá, como en este caso, cambió al sistema métrico decimal, ahora utiliza centímetros, mientras que en Estados Unidos se maneja con pulgadas. Y sí, quizás digamos que esto no tiene mucho que ver, realmente sí, porque a pesar de que, por ejemplo, el ancho de vía, por lo general se establece que va a ser para nuestros mercados, entre comillas, de unos 2,50 metros. Esto puede variar también y no solamente en ese aspecto. De repente en Estados Unidos, digamos que en el estado de California indican que la pintura para las carreteras, la pintura reflectiva, debe tener un color X o y que el tamaño de las franjas debe ser de un tamaño en particular que quizás en Nueva York o que quizás en Canadá no sea el mismo. Si bien no es, digamos que algo escrito en piedra, por decir así, cada país puede tener su implementación y sobre todo por zonas. Por ejemplo, sabemos que en zonas urbanas las calles tienen que ser un poco más pequeñas, en autopistas son un poco más amplias, pero determina más que todo lo que viene siendo la pintura. Hay países que, por ejemplo, como Nueva Zelanda, Australia, que han implementado en algunos tramos de carretera pintura fotoluminiscente, que es una técnica bastante buena para poder ver la carretera en condiciones en donde no hay iluminación o bien de repente una condición de baja visibilidad. Y esto entra dentro de las normativas HADAS. Hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, no solamente el tema de la carretera, sino también datos como el seguimiento que podemos hacer un vehículo. Podemos hablar también de lo que es las distancias seguras, parámetros para calibrar, como por ejemplo el despliegue de un sistema HADAS. Aquí podemos ya entrar en terreno un poquito turbio, por decir así, porque está entre lo legal y lo que podemos hacer. ¿Y por qué hablamos de esto? Por ejemplo, en algunos países, con algunos estados, para mencionar en el país, Estados Unidos, que es un país donde podemos tomarnos mucha referencia, la distancia que nosotros podemos conducir un auto en una condición en donde el tráfico es libre, puede suceder, puede tomarse como una consecuencia de, por ejemplo, seguimiento o cualquier tipo de situación en donde la persona que está delante de nuestro vehículo, el vehículo que está delante, el conductor puede sentirse acosado. Y sabemos que pues el sistema ADAS es una función autónoma. Yo, por ejemplo, tengo un vehículo que tiene el sistema ADAS y yo activo el control crucero para desplazarme, por ejemplo, por el centro de San José y digamos que las políticas o las leyes indican que en condiciones de tráfico fluido yo tengo que mantener una distancia de 5 metros del vehículo y resulta que mi ADAS lo calibré para que la distancia sea de 2 metros, puede que sea un detalle, al menos en el caso de Latinoamérica, pues sabemos que no hay al menos una ley de ese tipo, pero por ejemplo en otros países, incluido la Unión Europea, sí hay ese tipo de calibraciones, entonces se toma en cuenta también para poder tener como ajustes en las calibraciones HADAS. Acá, como mención también, es recomendable tener el manual del fabricante, porque si bien el equipo nos va a ayudar bastante, una de las cosas que nosotros siempre valoramos del manual del fabricante es que muchas veces al momento de hacer una calibración, a pesar de que tenemos todo el equipo, pueda que inicializar el modo de aprendizaje no siempre esté incluido en el equipo o de repente hay algún tipo de procedimiento que debemos hacer que nuestro escáner, nuestro equipo no lo menciona, pero que sí se puede realizar. Ejemplo muy sencillo que les puedo comentar por experiencia. Yo he realizado calibraciones paradas, por ejemplo, en sistemas de Nissan, Nissan Mobility Intelligent, lo he probado también con Honda, lo he probado con algunos con Toyota y más reciente con Hyundai. Y por ejemplo, cada fabricante va a tener una normativa, o por decir así, un estándar para hacer sus calibraciones, que incluirían paneles o calibraciones dinámicas, entre otras, como veremos más adelante. Pero
hay cosas como, por ejemplo, algo tan sencillo como si el fabricante te dice que el vehículo debe estar, por ejemplo, con sistemas como la radio apagada, entre otros, y a pesar de que el equipo no lo mencione y nosotros intentamos hacer esa operación, es probable que la función no la lleguemos a completar o inicializar. Un ejemplo sencillo, muchos vehículos que traen en este caso el estéreo en pantalla, que traen navegación, cuando nosotros utilizamos la cámara de retroceso que se activa en el sistema de sensores y detección de puntos ciegos y todos esos sistemas, la radio baja de volumen. Y para hacer una calibración de estos sistemas, una de las indicaciones que da el fabricante, por ejemplo en Hyundai y Kia, es que debemos mantener el estéreo apagado. Es decir, sí, vamos a mantener el monitor, la pantalla encendida, pero el estéreo totalmente apagado para poder completar la calibración, ya que a pesar de que sí, el sistema no tiene nada que ver uno con el otro, el sistema como tal, digamos que utiliza referencias y en base de ello sabemos que pues, son funciones que al final necesitan programarse y que aunque en la conducción diaria no afectan, sabemos que sí, en algunos casos el vehículo cuando colocamos reversa, el volumen del radio baja. eh, para las calibraciones, sí como tal se estandarizan esos puntos para confirmar que en efecto quien está haciendo el procedimiento de calibración está tomando en consideración todos los otros aspectos que más adelante podemos mencionar. Ahora, ya con esto entonces podemos hablar de lo que es los tipos de calibraciones que se deben realizar. Yo por acá tengo un equipo Autel. Como siempre vamos a tomar una referencia, vamos a cambiar la pantalla por aquí. El objetivo de esto básicamente va a ser que vamos a hacer una prueba o más que todo ver cómo son algunos de los procesos de calibraciones que podemos, por decir así, mencionar o aprender al momento de nosotros trabajar con un vehículo. Acá, por ejemplo, nuestro equipo es un equipo MaxiSys 919. Toda la serie actual de Autel MaxiSys cuenta con estas funciones. Tenemos por aquí, por ejemplo, las opciones de guías HADAS, así como el filtro de HADAS. Entonces, cuando yo ingreso por aquí en mi función y estoy en una calibración estática, yo tengo diferentes opciones, como por ejemplo la opción de colocaciones de los paneles. Este es un punto importante, porque al momento de una calibración estática, cuando yo estoy aplicando una calibración, o digamos, estoy preparando el entorno, puedo tener el detalle de que, por ejemplo, hay paneles que son muy similares. Vamos a tomar en cuenta estos que yo voy a colocar aquí, estos dos, ahí como podemos verlo, son muy similares. Y yo voy a decir, mira, yo puedo voltearlo, de repente lo coloco más cerca o más lejos, va a funcionar. Pero resulta, así como se ve en imagen, los paneles van a tener límites que van a estar definidos con líneas. Porque al final, por ejemplo, si yo quiero calibrar, por decir así, una cámara montada en el espejo o un front view monitor, la cámara va a tener su objetivo. Virtualmente la cámara va a tener, por decir así, un enfoque. Y digamos que Honda dice, mira, tú vas a calibrar la cámara delantera, la que va en el parabrisas, necesitas colocar el tablero número tal o con la estandarización tal y lo vas a colocar a una distancia de 2 metros del vehículo, de la parte frontal del vehículo o de la parte del eje. Depende de lo que el fabricante indique. ¿Y qué sucede? Es porque precisamente cuando el sistema empieza a enfocar para calibrar ese objetivo, para calibrarse con ese objetivo, va a tomar en cuenta todos los márgenes y todos los límites que se van a encontrar. Por ejemplo, acá tenemos un panel que tiene dos puntos pequeños y en este caso lo vamos a ver como lo que es el panel Autel 102. Ese panelcito, a pesar de que el que tenemos a un lado es muy similar, la diferencia está en la separación de los puntos y la cámara como tal. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos de repente a ver una programación de estos sistemas, cómo se desarrollan las cámaras y todo esto, vamos a ver que dentro del programa de desarrollo vemos que, por ejemplo, en efecto, la cámara cuando entra en modo de calibración, en efecto, utiliza una imagen como referencia y va a decir que la cámara va a tener como referencia en su procesación que va a colocar los dos puntos en imagen para comprobar si de verdad cuando la cámara se enfoca o apunta al panel, los puntos coinciden. Ya cuando no coincida, quiere decir que en este caso hay un error, ya sea con la cámara que no está bien colocada, pero si en este caso se cumplen las condiciones y la cámara no tiene problemas y el panel está colocado en la posición correcta, la calibración se lleva a cabo. Entonces, ¿para qué tomamos en cuenta este tipo de situaciones? Hay casos en donde el fabricante te dice, mira, puedes utilizar un panel estándar, te doy las medidas. Por ejemplo, en Nissan, no, o al menos en lo que yo he practicado, ellos dan las medidas, claro, para los concesionarios,
pero no exigen como tal que compren un panel en particular. De hecho, incluso uno puede hacer el panel en la pared de su casa, en el garaje, y si uno tiene el equipo y el conocimiento, puede aplicar ese procedimiento, por ejemplo, para lo que es el sensor de control crucero adaptativo, el sensor LiDAR. Sin embargo, una de las cosas que podemos mencionar es que es más profesional hacerlo con un panel que ya está estandarizado, porque las cámaras de los sistemas son muy precisas, a pesar de que quizás no tengan la mejor resolución, son muy precisas en el sentido de que un milímetro que esté recorrido puede hacer una diferencia. Me ha tocado casos en donde, por ejemplo, por una calibración errónea, digamos que de un monitor, de un sensor de punto ciego, el espejo retrovisor, a pesar de que funciona y todo, no muestra imagen. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, que la cámara estaba instalada correctamente, pero que la calibración no estaba enfocando el punto exactamente necesario. Entonces, cuando yo selecciono el panel, como podemos ver, aquí ya me está dando un objetivo. Y claro, los que tenemos los equipos podemos tomar en cuenta que como vemos hay diferentes opciones, como por ejemplo aquí estoy viendo que puedo mover el panel según la posición que yo necesite. Claro, aquí es donde entra el manual de servicio. El equipo me va a dar la información. Yo aquí puedo colocar, por ejemplo, la altura, distancias. El equipo es muy intuitivo. Eso es algo que en el ADAS, como podemos ver, podemos colocar. Ahí de hecho vemos que nos pide ingresar el valor de fábrica. Pero ¿por qué tenemos que manejarnos con el manual del servicio? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un vehículo en Canadá y puedo tener el mismo vehículo, el mismo modelo en Estados Unidos y a pesar de que se pueden haber ensamblado incluso en el mismo país, en el mismo lugar, en la misma planta, no tienen las calibraciones estándar para el mismo mercado. Y esto puede variar, por ejemplo, si yo estoy calibrando, vamos a suponer por aquí, la cámara central. La cámara central en algunos países, vamos a decir que los objetivos se pueden medir en distancias de hasta por ejemplo, en Estados Unidos, más reciente sé que habían implementado leyes en donde los sistemas HADAS debían empezar a actuar, alertar al conductor y tomar acciones incluso cuando se estaban al menos a 75 pies. Es una distancia que en fracciones de segundos podemos recorrer en un vehículo. Digamos que unos 40 y 45 metros. Es una distancia que prácticamente si nosotros en una autopista vamos a 80 kilómetros por hora, 45 metros lo recorremos que muy rápido. Pero junto con el sistema ADAS hay otro conjunto de, por decir así, reglas que están programadas en los vehículos. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de configuraciones, los paneles que utilizamos, y no solamente los paneles, sino la operación de calibración que vamos a utilizar, tenemos que tomar en cuenta siempre la información que nosotros vamos a utilizar. Incluso si ya nosotros tenemos un patrón de calibración, podemos guardar un perfil en los equipos, porque el objetivo es básicamente esto. Acá, por ejemplo, voy a ingresar a la opción de modelo. Vamos a hacerlo por aquí, una marca muy común, Hyundai. Vamos a colocar, como vemos, ya está en el tema de los mercados. Vamos a suponer que lo sacamos de agencia, lo compramos directamente en agencia, así que colocamos por lo general Europa, que comparten muchas de las cosas con nuestro mercado, y vamos a colocar un modelo bastante nuevo. Ok, ahí tenemos el Tucson NXA, aquí vemos para México, vamos a colocarlo NX4, que es el normal. Año 2023, motor 2.0, vamos a darle OK. Y aquí como vemos ya están los objetivos que podemos calibrar. Por ejemplo, ahí tenemos ADA para lo que es el sistema avanzada total en estacionamiento. Esto incluye si el vehículo tiene estacionamiento autónomo, cámara de visión frontal que nos permite manejar situaciones como por ejemplo el centro de carril o el cambio de carril. Radares para lo que es en este caso el radar frontal y el control crucero o así también radares laterales izquierdos y derechos. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aquí básicamente ya como vemos en este vehículo en particular nos indica que es una calibración dinámica. El equipo ya nos está indicando, así que aquí pues no necesitamos un panel. Pero vamos a ver por acá. Acá sí necesitamos un panel para poder calibrar lo que es el sistema de control crucero adaptativo, porque en este caso, a diferencia de un radar de seguimiento lateral, en este tenemos que como tal preparar una superficie para que la cámara detecte distancias, que este es algo que por ley cada mercado va a tener incluido. Entonces, ya como tal, aquí tenemos un poquito más de información sobre cómo funciona la calibración. Aquí nuevamente tenemos un panel para colocar lo que es la calibración de lo que es el radar delantero, el radar que va en la parrilla o en el bumper delantero. Y ya vemos incluso que hay distancias establecidas. Por ejemplo, aquí vemos que la distancia en este caso de 1, que es la distancia primero que todo para lo que es baja velocidad, está a 50 milímetros. La distancia de 2 se implementa ya en este caso a 1000 milímetros y vemos que la altura son 900 milímetros. Ahora, aquí es donde en este caso se pone un poquito interesante. Aquí como vemos ya tenemos la opción para, por ejemplo, configurar la unidad. Aquí es donde hablamos de mercado.
Los parámetros personalizados es porque en el objetivo que tenemos por aquí podemos cambiar también la información. Y claro, iniciar colocación, aquí ya básicamente tenemos como ayuda todos los objetivos que vamos a utilizar. Ahí vemos, por ejemplo, las imágenes, vemos que está el láser, y es lo que les comentaba. En las calibraciones estáticas se requiere mucho la ayuda de este tipo de sistemas para poder centrar correctamente. No sé si algún compañero lo haya hecho. Menciono mucho esto porque sé que hay compañeros que han trabajado este tipo de vehículos, hay otros que no. Pero la idea es que todos, pues, al final compartamos las ideas y aprendamos un poquito más del tema. Y por ejemplo, les puedo decir que hay vehículos que, a pesar de que sí van bastante centrados en el carril, resulta que la cámara montada en el retrovisor o el radar incluso no está centrado en el mero centro del vehículo, sino es que puede estar desplazado a un lado o hacia el otro, o un poco más arriba, un poco más abajo, digamos que de la posición que consideramos central. Y realmente no sucede nada con esto, simplemente pues por tema de diseño del vehículo, cualquier tipo de situación en particular puede hacer que en este caso el vehículo mantenga ese tipo de situación, ese tipo de configuraciones. Pero para eso están los láseres, las cintas, los medidores, los reflectores, para poder ubicar el vehículo lo más centrado posible con nuestro target, nuestro panel, que es el que está por aquí el pilar, la imagen, y que la calibración sea bastante precisa. Obviamente aquí ya como tal vamos a tener indicaciones. El equipo pues va a ser básicamente todo el procedimiento que nosotros le indiquemos. Claro, vamos a tener que estar en los casos de las calibraciones estáticas conectados al vehículo, pero más que todo es para inicializar la operación. Acá pues digamos que si estuviéramos en un vehículo real pues haríamos un ejercicio bastante bueno, pero realmente es una preparación que va a tomar algo de tiempo, pero al menos con esto ya hemos visto muchísimo de lo que hace el equipo. Entonces, esa es la calibración estática. Para finalizar con la calibración estática, vamos a hablar entonces de lo que vienen siendo las normativas más importantes según los sistemas que mencionamos anteriormente. Las normativas en este caso van a mencionar distancias de vehículos, distancia de peatones, también lo que es detección de frecuencias con nuestros radares. Van a mencionar también lo que es distancias periféricas. Hay vehículos, por ejemplo, que la distancia de objetos cuando el vehículo va avanzando hacia adelante detecta a mayor distancia que cuando vamos avanzando hacia atrás. Y esto se puede ver porque sabemos que el vehículo en reversa va a tener una velocidad mucho más baja que hacia adelante. Y claro, también la instrumentación. De repente el radar que tenemos adelante, el sonar que tenemos adelante, la cámara, es mucho más efectiva, mucho más capaz que la que tenemos hacia los laterales o hacia atrás. Y es porque básicamente por delante del vehículo, la distancia que podemos recorrer hacia adelante, como vamos a más velocidad, puede ser mucho más amplia. Y claro, podemos tener cualquier tipo de imprevistos dentro de una distancia que podemos recorrer. Un ejemplo, si tenemos una distancia de 100 metros y yo voy a 12 kilómetros por hora o 15 kilómetros por hora hacia adelante, es más posible, hay posibilidades de que dentro de esos 100 metros de repente se intersecte nuestra trayectoria, un objeto, una persona, un vehículo, de repente algún cambio de carril de un vehículo inesperado, cualquier cosa que pueda hacer que el sistema ADAS entre en funcionamiento y puede entorpecer, en este caso, la conducción de nuestro vehículo, y como tal, las calibraciones en los sistemas ADAS están para poder detectar a tiempo y, claro, evitar o reducir el efecto de alguna colisión, por ejemplo, por un tema como alcance o, por ejemplo, por un tema de una invasión de carril, entre otros. Ok, entonces, esta es la calibración, por ejemplo, que vamos a hablar en cuanto al tema de las calibraciones estáticas. Hasta este punto aquí en calibraciones estáticas, ¿alguno de los compañeros tiene alguna duda o alguna pregunta? Don Carlos, yo tengo una, mientras algunos de los compañeros se deciden. Ese equipo, además del escáner, siempre vamos a necesitar ese equipo, el grande. Por lo general, si estamos hablando de calibraciones estáticas, sí. Aquí, por ejemplo, como vemos, este es un ejemplo de una calibración en un Nissan, un vehículo que seguramente tanto en Costa Rica como en Panamá y cualquier otro país de Latinoamérica tenemos, y que esos sistemas es muy seguro que están. Ahora, la forma de o cómo se calibra puede variar, porque, por ejemplo, aquí vamos a repetir la imagen de referencia. A ver, aquí está. En la imagen aquí que tenemos de referencia vemos que hay tres plantillas en el suelo que están en este caso determinadas como LT, CF y RT, es decir, left, right o center. Y si bien vemos que no está el pedestal, esto es porque estamos calibrando objetivos en la parte trasera. Y claro, si estamos hablando de la parte delantera, vamos a tener que calibrar. Y entonces aquí es donde hablamos de tener un equipamiento correcto. Nada vale que yo diga, mira, yo esas pegatinas, esos objetivos que yo tengo en el suelo, los puedo hacer. Solamente tengo que cortar
cada cuadro con la medida que el fabricante indica y listo, puedo hacer como tal la calibración. Pero ¿qué sucede por aquí? Si yo estoy brindando un servicio y sobre todo si el vehículo requiere una intervención bastante completa para hacer esta calibración, lo ideal es tener todos los equipamientos y el pedestal es una herramienta que a final de cuentas, queramos o no, vamos a tener que utilizar para poder colocar, por ejemplo, los layers, los targets y colocarlos a la altura adecuada y la distancia adecuada de la manera más precisa. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Ok, y pensando en, bueno, aquí en Costa Rica, por ejemplo, yo sí he visto los vehículos, no aquí, pero los que utilizan los sensores para las líneas de carretera y que cuando uno se sale empieza ahí un ruido y todo el asunto. He visto que en algunos carros uno puede activarlo y desactivarlo por medio de un botón en el panel. ¿Qué pasa cuando cuando el vehículo no trae eso? Pensemos en un carro importado de Estados Unidos, porque las agencias aquí en Costa Rica, en nuestro mercado, no los traen con estos sensores de líneas de carril. ¿Qué pasa si no lo puedo hacer desde el panel? ¿Lo puedo deshabilitar desde un escáner o necesito un equipo de estos? Ok, lo primero que podemos mencionar aquí es que los sistemas ADAS en los vehículos se implementan en diferentes grados, desde lo que es nivel 1 hasta el nivel 5, que es la conducción autónoma. Ahora, desactivar o activar la función depende de la tecnología del vehículo y qué tipo de sistema en particular estamos hablando. Algo sencillo, el control de tracción. Hay vehículos que tienen el control de tracción activado full, es decir, no lo podemos desactivar. Hay otros que sí. Esto depende de las capacidades y, claro, el costo del vehículo. Por ejemplo, si ustedes tienen un Toyota Yaris 2020, 22, si tienen, vamos a poner que una Toyota Hilux, de repente podemos hablar de una Nissan NP300 2023, 24, o no tan nuevas, quizás 2018, 19. Estos sistemas, por ejemplo, pueden desactivarse. Pero si tenemos un vehículo mucho más sencillo, como por ejemplo un Kia Picanto, vamos a ver que el vehículo tiene la función, pero no la podemos desactivar. Y esto es porque, tomando en cuenta que son sistemas que están desarrollados para seguridad y que, claro, depende del costo del vehículo y también qué opciones ofrece el fabricante, este sistema va a ser un sistema, por decir así, invasivo o no para el conductor. Eh, si el vehículo tiene conducción autónoma, les puedo decir que el vehículo va a tener opciones para desactivar o activar sistemas a gusto de cada usuario. Claro, tomando en cuenta las normativas de seguridad de cada país. El ABS es obligatorio, queramos o no, y eso es parte del sistema ADAS actualmente, a pesar de que es un sistema que en su momento y cuando se implementó no se requería o como tal no era un sistema obligatorio para el ADAS, es decir, solamente era un sistema para ayudar a la frenada del vehículo. Pero hoy en día funciona también como apoyo a lo que es la técnica, el sistema ADAS general en todo el auto. Entonces, sistemas como lo que es el centrado de carril, sistemas como por ejemplo el estacionamiento automático, podemos hablar del control crucero adaptativo, son sistemas que en medida de la tecnología que equipe el auto podemos activar o desactivar, o hay casos en donde podemos nosotros mantenerlos en el auto, pero son funciones que inevitablemente vamos a tener que siempre convivir con ellas. Ahora, si el vehículo trae la tecnología, aún con el mejor escáner no se puede desactivar. O sea, eliminarla del auto es imposible porque como son sistemas de seguridad y sobre todo si estuvimos hablando de un mercado como la Unión Europea, Corea, Japón, Estados Unidos o Canadá, que son sistemas que ya están obligatorios para diferentes tipos de vehículos o categorías, con mucha menos razón se van a eliminar. Y segundo, otra de las cosas por las cuales estos sistemas con un escáner tradicional no se pueden eliminar es porque básicamente tenemos que eliminar programaciones del vehículo. Ya aquí por ejemplo, para poder eliminarla, yo tendría que utilizar lo que es ya el módulo directamente que tiene esa función y a través de una codificación manual eliminarlo. Y ese es un proceso que es muy complejo y que la verdad es mejor no tener el sistema activado a que en este caso decir, por ejemplo, si yo no quiero utilizar la función de centrado de carril o eliminarla, simplemente no utilizo el botón. Por eso es que vimos que, por ejemplo, hay vehículos que tienen el botoncito para el centrado de carril, hay otros que no los tienen. Y los vehículos que no tienen este botoncito van a tener, y les puedo asegurar esto, van a tener múltiples configuraciones y perfiles según lo que nosotros como usuarios necesitemos. Por defecto van a venir estos sistemas si el vehículo los trae
van a venir activados de forma automática. Es decir, el vehículo, si tenemos centrado de carril, si tenemos control crucero adaptativo, va a estar establecido de forma automática. Pero nosotros podemos con escáneres, esto sí, ir modificando cómo funciona. Si, por ejemplo, yo quiero personalizar que cuando el vehículo va a más de 50 kilómetros por hora active el centrado de carril, o si simplemente lo quiero deshabilitar con un perfil de conducción. Por ejemplo, hay vehículos que tienen incluso temas como las llaves, que yo puedo crear un perfil de usuario en donde puedo activar y desactivar esas funciones, más no eliminarlas totalmente del vehículo, porque al final de cuentas sí van a estar allí presentes, porque son medidas también de seguridad que en otras condiciones, de acuerdo a la tecnología del auto, pueden activarse automáticamente para evitar una situación. Entendido, entendido. ¿Alguno con alguna otra pregunta para no aprovecharme solo yo, señores? ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta? ¿Ya alguno ha visto un sistema de estos? Pueden preguntar lo que sea sobre lo que hemos hablado hasta este momento, sin pena. Aquí estamos para aprender, para conversar y, claro, para llevarnos conocimiento. Ok, vamos a continuar entonces, don Carlos. Vale, ya hemos hablado de la calibración estática. Vamos a hablar de la calibración dinámica. Esta quizás algunos compañeros sí la han hecho, otros quizás no han tenido la oportunidad, pero una de las cosas es que esta es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla, pero es un poquito más, por decir así, trabajosa por algunos motivos en particular. Lo primero es que la calibración dinámica no requiere paneles. El vehículo como tal se coloca en modo aprendizaje o se introduce el modo de calibración y debemos desplazarnos con determinada información que el vehículo requiera para poder hacer esta calibración. Si bien es mucho más sencilla, e incluso le puedo decir que muchas veces no requerimos un escáner que tenga 100% de funciones HADAS, lo que puede limitar o bloquear que podamos completar esta función son condiciones externas al vehículo. Por ejemplo, la calibración es sencilla porque solamente con inicializar la función y conducir el auto, las referencias las va a tomar cada uno de los sistemas que tiene el vehículo. Y claro, como tal, nosotros vamos a hacer a conducir el vehículo, el sistema va a estar abierto, por decir así, para empezar a tomar referencias y calibrar. Pero cosas que pueden entorpecer esta calibración como tal son las condiciones entonces operativas. El primero, que para hacer esta calibración tenemos que conducir el auto con precaución. Y esto es importante. Y por eso es que esta es una de las calibraciones que pueden ser un poco más peligrosas de realizar. ¿Por qué en este caso tenemos que conducir con precaución? Estamos, por ejemplo, en Latinoamérica y sabemos cómo se conducen, cómo es el tráfico pesado. Por ejemplo, una tarde, 4 o 5 de la tarde, hora pico, las presas están a tope. ¿Qué sucede si nosotros salimos a esa hora para hacer una calibración del radar crucero? Créanme que el vehículo jamás va a calibrar porque no están las condiciones correctas. No tenemos la distancia ni la velocidad sugerida y segura para hacer la calibración. Otra de las cosas, por ejemplo, es que la calibración en un entorno que cumpla con las características adecuadas, la pintura, las señalizaciones, tamaño de carril, claro, todo ese tipo de situaciones pueden provocar que la calibración no sea correcta. ¿Recuerdas un tiempo aquí en Panamá, un cliente, él trabaja full Honda que traen de Estados Unidos? Aquí en Panamá es muy común que traigan Honda de Estados Unidos, es decir, que compran allá colisionados, chocados, como pérdida, y aquí los reparan, los restauran. Me dice, mira, tengo un caso aquí con una Honda Pilot que traje del norte, ya hicimos la reparación, instalamos parabrisas, frontal, sensores y todo, y resulta que el carro me enciende, pero no me llega a tal velocidad. Llega a 80 y a duras penas llega a 80 y me enciende un poco de alarmas. ¿Qué sucede? El vehículo sí, la reparación fue correcta, trataron de corregir incluso el chasis lo más posible, pero los sistemas HADAS no estaban calibrados. ¿Y qué es lo que sucede por ahí? Obviamente sucede que al no estar calibrados, pero estar activos los sistemas, empiezan a intentar tomar referencias sin ninguna base de datos. Y entonces esto se presta a que obviamente al momento de nosotros hacer la calibración, bueno, de utilizar el vehículo, el sistema como tal no tenga de dónde partir, por ejemplo, para poder mantener una distancia, para controlar la velocidad del vehículo, para, por ejemplo, tomar una dirección, para mantenerse en el carril. Entonces, aquí es donde viene el tema de la calibración dinámica. El compañero me dice, mira, tengo este detalle así, así, ok, perfecto.
hicimos algunas calibraciones, revisamos algunos puntos y un detalle que teníamos era que en donde estaba el taller ubicado no había alguna calle, alguna vía que tuviese, por ejemplo, las líneas pintadas. ¿Y qué sucedía? El vehículo cuando intentábamos calibrar lo que era el centrado de carril, el vehículo definitivamente no podía hacerlo. Por más que conduciéramos el vehículo al centro de la pista, al centro de la carretera, no tomaba calibración y es porque no tenía referencias. La calle simplemente sí, era asfalto, estaba recién, tenía un par de meses de que la habían hecho, creo que uno o 2 meses, pero no habían pintado las señalizaciones y el vehículo no lograba calibrar. A finales de cuentas tuvimos que llevar el vehículo a otra carretera para hacer entonces esa calibración. Y sí, al final era algo sencillo que se podía realizar y básicamente se puede utilizar, pero es algo que ya como tal, eh, hacer la calibración, si no tenemos un entorno adecuado, puede en este caso limitarse o atrasarnos el proceso. Ok, aquí veo que tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a hacer una pausa para poder revisarlas. Acá, por ejemplo, tenemos los autos que se manejan solos. Sí, totalmente. Como les comentaba más temprano, hay 5 niveles de sistemas HADAS que está. Sistemas 1 y 2, que por ejemplo son alertas para el conductor, sistemas 3 y 4 que ya toman acciones correctivas y el sistema 5 que es la conducción autónoma. Dependiendo del mercado hay veces que son 4, hay veces que son 5, pero por lo general se manejan en esos 5 y eso incluye los vehículos autónomos o los vehículos que tienen conducción automática. Respecto a los códigos, por ejemplo, aquí es bastante sencillo. Algo a tomar en cuenta es que un error de un sistema de estos se puede tratar de diferentes formas. Si en efecto es un error de calibración, vamos a tener códigos, obviamente, pues como por ejemplo P, bueno, por general son P, son más códigos C o B, 2136, P o B1640, hay diferentes códigos. No tenemos una tabla en particular, pero por lo general los códigos van a ser códigos que podemos encontrar en sistemas muy comunes. Por ejemplo, el sistema de lo que es el Rear View Monitor o el monitor, la cámara trasera, podemos tener fácilmente un código que si, por ejemplo, la palanca selectora no entra a la reversa, la posición de reversa, no puede desplegar las funciones del ADAS y establece un código que al final de cuentas, a pesar de que está dentro de una funcionalidad ADAS, es un código de la palanca selectora que fácilmente un vehículo que no tiene ADAS puede tener también. Entonces, acá respondiendo a la pregunta del compañero, los vehículos que están vinculados, eh, pues básicamente se puede mencionar que sí, los vehículos, sobre todo que ya tienen conexión en línea, pueden como tal aprender de la conducción manual que hace cada usuario y básicamente manejan también calibraciones dinámicas, tomando en cuenta y aprovechando la pregunta del compañero, sí. Por ejemplo, los Teslas es algo que podemos mencionar, no solamente Tesla, hay muchas otras marcas utilizan muchos datos de cientos de vehículos que están en este caso en circulación para poder perfeccionar temas como el centrado de carril, el giro en una rotonda, doblar en una esquina. Por ejemplo, si hay una reducción de carriles, utilizan todos esos datos que monitorean los vehículos. Aunque no lo crean, los vehículos que incluso tenemos actualmente, que son de marcas muy comunes como Toyota o Nissan, en algunos mercados están fuertemente vigilados para bien o para mal, y tienen conexión plena para que el desarrollo de estas funciones sea mucho más proactivo. Aquí, pues como les comentaba al principio, hay algunos temas respecto a la seguridad de la privacidad, pues es un tema por el cual en algunos mercados el sistema ADAS no es obligatorio como conducción autónoma, pero básicamente es por esto, porque quien esté monitoreando, por ejemplo, un Tesla que tiene conducción autónoma, sabe qué tan rápido nosotros conducimos con el vehículo, sabe, por ejemplo, si tomamos una rotonda correctamente, si doblamos una esquina con la velocidad correcta o si nos detenemos en un alto. Que, por ejemplo, en un Tesla, y no solamente en un Tesla, cualquier vehículo que tenga un sistema de HADAS, está diseñado que, por ejemplo, para que el letrero de alto, la cámara lo pueda detectar y en efecto, cuando detecta la forma, pueda hacer el alto, también sabe si nosotros, por ejemplo, estamos conduciendo y de repente no hacemos el alto a pesar de que esté el letrero. Si bien ya son temas legales, que claro, hay vacíos legales y así también como lagunas legales que pueden hacer que se pueda utilizar y no, son partes más que todo del desarrollo tecnológico y que por esto también pues conlleva algo que hablamos hace un par de meses atrás de lo que es el puerto OBD2 y el protocolo OBD2, que es el OBD3, que es básicamente tener los vehículos 100% conectados. Entonces, dentro de ese tema podemos hablar de las calibraciones dinámicas. El claro ejemplo podemos hablarlo en Tesla.
Seguro han escuchado la conducción FSD, que está en beta por lo general, y es que básicamente las FSD de Tesla utilizan los datos de todos los vehículos, hacen calibraciones dinámicas para que, por ejemplo, si el día de hoy, vamos a suponer una parte nueva, digamos que en San Pedro, abrieron una parte nueva en la rotonda y pintaron y todo, y hay señalizaciones. Yo paso en mi Tesla y como no tengo conducción autónoma allí, pero tengo activas las funciones del vehículo, por ejemplo, heladas, entre otras, el vehículo puede detectar si hay un letrero de cesar el paso, si hay un letrero de alto, si hay una separación de carriles, y que para que entonces el sistema de Tesla, por decir así, el servidor procese esa información, haga las correcciones, haga los ajustes para que cuando el vehículo pase nuevamente por esa área, ya tenga información de que si hay un alto, si hay un ceder del paso, si hay una separación de carriles, si hay ¿Cómo una estás? reducción de carriles. Bruno. ¿Sí? ¿Diga? Se activó o se activó. Ok. Ok. Vale, continuando por acá entonces, hablando un poco de las calibraciones dinámicas. Una recomendación siempre, y si ustedes lo han hecho, lo van a hacer, siempre lo recomiendo yo, lo recomiendan muchos fabricantes de sistemas, así como de vehículos, y también las propias agencias reguladoras, como el DOT, la NHTSA, el IHSTS, entre otras, es que al hacer estas calibraciones, debemos como tal contar con una persona, un conductor de apoyo, o tener nosotros una persona que maneje el escáner. Si bien podemos nosotros decir, ay, mira, yo solamente conecto el escáner, inserto la función y me voy a dar una vuelta. Teóricamente funciona así, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas al momento de hacer una calibración. ¿Y qué sucede por aquí? Que si estamos conduciendo el vehículo y de repente el escáner nos dice, mira, oye, parece que no estamos, no está la función no está logrando el objetivo porque pues no estamos conduciendo a la velocidad suficiente, de repente no estamos conduciendo en una carretera que está señalizada, de repente la distancia que hay de un vehículo a otro no es la necesaria para hacer la calibración o es muy poca distancia para que calibre. ¿Qué sucede allí? Básicamente nosotros por distraer después el escáner podemos tener un incidente, un accidente. Entonces por eso es que una persona debe estar siempre acompañada de alguien o que conduzca el vehículo o que maneje el escáner para esas operaciones de monitoreo. Recuerdo un caso hace poco, bueno, ya creo que muchos años, podemos decir que unos que 6 años máximo, un caso que hubo en Arizona de un vehículo autónomo de Uber que estaban monitoreando la opción, una beta para que Uber fuera autónomo, con vehículos autónomos. Y un accidente, bueno, vamos a decirle que un accidente en donde un vehículo atropelló a una persona con un resultado fatal porque el conductor era precisamente el monitor del vehículo. Estaban desarrollando la función y dentro de lo que se establecía en la política interna para ese tipo de desarrollo era que el conductor tenía que monitorear todo lo que hacía el vehículo y en caso de que el vehículo no hiciera una operación de evasión o de corrección, fuera el conductor humano quien tomara el control de la situación. Lamentablemente en ese caso, a pesar de que el vehículo tenía múltiples sistemas por un conjunto de características, tanto el vehículo como el conductor no pudieron ver al peatón que estaba cruzando a tiempo y desafortunadamente pues lo atropelló. La persona murió y a pesar de que el sistema ADAS estaba funcionando correctamente, estaba en una beta. Y es porque básicamente la persona que estaba justamente monitoreando el desempeño del vehículo en ese momento, como es una versión beta, no está al 100% operativa, sucedía que la persona debía haber observado, el conductor debía haber observado a la persona cruzando, pero por estar viendo el teléfono, como pues al final se notificó en la resolución final del caso, por estar viendo el teléfono celular de uso personal, no prestó atención a la carretera confiándose en la tecnología y al final impactó a la persona. Entonces, la calibración dinámica por eso es que requiere total concentración y de ser posible que el usuario como tal tenga una asistencia de una segunda persona. Ahora, otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿distancia debe conducir para alcanzar la calibración? Bueno, esto dependerá de cada país. Por ejemplo, hay países que dicen que la distancia máxima para cuando vamos, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora debe ser de unos 12 metros, 10 metros como mínimo. Y esto debe hacerse, por ejemplo, en un intervalo al menos de unos 35 fabricantes que dicen, mira, por 15 metros vas a conducir un objeto que tenga esa distancia para hacer la calibración. Otros te dicen solamente coloca el vehículo delante de un objeto en posición estática que esté a una distancia X para poder hacer la calibración. Pero cuando es dinámica, por lo general, piden, digamos, que una distancia al menos de unos 10 metros, si vamos a unos 20 kilómetros por hora. Estas distancias se pueden ampliar incluso
mientras más velocidad llevamos, pero es una calibración que de plano lleva esto y claro, ya el equipo una vez que se hace la calibración, la unidad de control hace sus cálculos que, por ejemplo, si vamos a 20 kilómetros por ahí son 10 metros, lo va a multiplicar si vamos a 40 kilómetros por hora, entre otros. Son cálculos matemáticos que ya nosotros no haríamos, pero que el escáner pues se encarga de como tal introducir con la primera calibración. Sobre las distancias también hay que tomar en cuenta que hay cosas como la velocidad de circulación, si la carretera es de 40 kilómetros, de 30, de 20, de 10, de 100, la velocidad que en este caso esté desempeñando y también qué tipo de función se esté utilizando para calibrar. Por lo general, digamos que una regla que es muy similar entre los países es que para las distancias delanteras a conducir una velocidad común de unos 50 kilómetros por hora, la distancia debe ser al menos de unos 100 metros hacia adelante. Es algo que es muy corto, pero al menos para que el sistema ADAS reaccione automáticamente, debe ser más que suficiente. Y si el vehículo va a tener un sistema ADAS nivel 1, que es para avisar al conductor, se debe ampliar incluso más, al menos a unos 150 metros. Puede ser un poco más, incluso a veces hasta 175 metros. Todo depende, claro, qué tan efectivo es el radar o el conjunto de tecnologías. Por eso es que, por ejemplo, en el radar crucero, en el control crucero adaptativo, ya no solamente es un radar, también va la cámara delantera, los sensores, todo, para que incluso, por ejemplo, si yo voy en un control crucero adaptativo a 70 kilómetros por hora, con una distancia de separación de un vehículo de unos 35, 40 metros, según lo que yo programé en el vehículo, porque sí, aquí se toma en cuenta la distancia mínima, pero yo como tal puedo también seleccionar una distancia mínima, que va a ser lo mínimo que el sistema permite calibrar por ley, y una distancia máxima, que es lo que yo quiero estar alejado de un vehículo. Y se toma en cuenta eso porque el vehículo va a empezar a alertarme. Vamos a suponer que yo voy a 70 por hora con mi control crucero adaptativo, pero resulta que mi vehículo no tiene un sistema ADAS nivel 3 o 4, nivel 3 o en adelante, sino que tiene un nivel 1 o 2, que solamente es alertas. ¿Qué sucede? El vehículo me va a empezar a alertar y alertar. Si yo tengo un nivel 1 o 2, el vehículo se va a mantener en alerta, no va a ser una acción evasiva. Cuando llego al nivel 3, el vehículo me va a alertar periódicamente hasta que llegue un punto en donde si el vehículo ve que yo como conductor no tomo, o sea, no tomo el volante, ve que no hay una acción hecha por el conductor, él va a tomar su propia acción y va a evadir. Por eso que vemos los videos de Tesla. No sé si alguno de los compañeros aquí ve el canal de YouTube One Bang, que es muy común que suben los videos de Tesla. Básicamente por eso, porque el sistema busca que si el usuario no corrige eh, una, uno corrige una acción, una evasión, el vehículo lo va a hacer automáticamente. Entonces, igual con las calibraciones HADAS, sí se toma un poquito en cuenta ese cuidado con una calibración dinámica. Ahora, hablando un poco más también de lo que es el tema de la calibración HADAS, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Si recuerdan que hablamos que en la calibración estática el vehículo tiene que contar con muchas características. Bueno, en la calibración dinámica también se tiene que tomar en cuenta esto. ¿Y por qué? Algo muy sencillo. Si yo voy a hacer una calibración de mi control crucero adaptativo y resulta que los neumáticos tienen baja presión, a pesar de que de repente es la presión correcta del vehículo, es decir, está dentro del umbral, resulta que no tengo la presión adecuada para hacer la calibración. Y esto, como vemos en la imagen, puede reducir un grado de distancia de cobertura. Y cuando tenemos este detalle, por ejemplo, si el vehículo, la suspensión no está en las condiciones óptimas, por ejemplo, no tenemos la altura correcta o la inclinación correcta del vehículo, se reduce en que o voy a perder capacidad de detección del radar o voy en este caso a cortar la detección que me hace el radar. ¿Y eso qué es? Que por ejemplo, si el radar apunta muy lejos, no va a ser muy preciso. Y si apunta muy cerca, no voy a tener tiempo para que el sistema me detecte si hay algún objeto delante en el cual pueda ser, por decir así, pueda estar inmerso en una colisión contra el vehículo. Y es lo que menos queremos. Entonces, esos puntos también se toman en cuenta al momento de la calibración dinámica. Obviamente, las calibraciones dinámicas también se pueden hacer con el vehículo detenido. Por ejemplo, aquí tenemos una calibración de la cámara trasera y vemos una imagen bastante interesante. Vemos que antes de la calibración, vemos que la imagen está un poco torcida, por decir así, pero vemos que, por decir así, la guía de estacionamiento sí está bastante precisa. Yo, por ejemplo, he hecho esta calibración en marcas como Nissan y en Hyundai, y la calibración permite mover el ajuste de la lente, así como la guía, según lo que necesite. Por lo general, la guía siempre va a ser recta. Obviamente, si yo tengo el vehículo estacionado, pero coloco reversa, obviamente con las condiciones correctas,
la calibración, pues va, o sea, las guías van a estar rectas, pero la imagen yo la puedo ajustar para mover la lente o lo que es en este caso el objetivo de nuestro lente virtual para que obviamente tenga el enfoque correcto. Es decir, que por ejemplo que la superficie que vemos en color azul aquí en imagen sea precisamente derecha con la imagen que tenemos y no torcida como vemos que en la imagen hacia la izquierda, que vemos que la superficie de tratamiento está recta, pero que la cámara tiene una imagen mucho más hacia el lateral derecho del vehículo. Tomando en cuenta esto, entonces, vemos ya cómo puede funcionar el sistema y qué puede conllevar al momento de la calibración para que nosotros tengamos una idea de qué tipo de calibraciones dinámicas van a requerir ciertos criterios, así como también la preparación que se requiere. Ok, vamos entonces ahora a continuar por acá con las preguntas de los compañeros. Don Carlos, creo que aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Voy a responderlas para que los compañeros y entonces vayan obteniendo esa información y luego continuamos con otra parte y también, por decir así, un ejercicio práctico rapidito que podemos hacer aquí con el escáner. Entonces, aquí nos preguntan, por ejemplo, la distancia de la que respondimos. ¿Cómo distinguir qué tipo de calibración es dinámico o estática? Vamos a aprovechar que el compañero nos hizo la pregunta aquí para hacer un ejemplo en particular. Vamos a poner nuevamente nuestro escáner, aquí está, y vamos nuevamente a la misma situación que teníamos hace poco. Vamos aquí a seleccionar el modelo del vehículo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora otra marca. Ya vimos en Hyundai, vamos a otra marca como Ford. Vamos a una Explorer. Vamos a seleccionar el modelo 2019. Ahí está. Entonces, hay vehículos que combinan técnicas y otros que no. Aquí ya tenemos entonces las entradas. Como vemos, tenemos módulo de control crucero y también procesamientos de imágenes. Si estamos con un escáner, el escáner automáticamente nos va a mostrar qué tipo de calibración. Como vemos, esta es una calibración dinámica. Arribita el escáner lo dice, así es que de plano, si tenemos el equipamiento, ya tenemos el 50% de la tarea hecha, porque aquí el escáner ya nos dice, mira, no tienes que colocar panel, no tienes que colocar nada. Simplemente conduce el vehículo a una velocidad constante en el tiempo para realizar la calibración. ¿Cómo vamos a hacer eso? Obviamente ya yo voy a ingresar directamente a mi procedimiento y voy a inicializar la función con el escáner. Así es que básicamente al momento de inicializarlo, el equipo me dice, mira, vas a conducir por esta distancia, a esta velocidad, hasta que entonces te notifique el escáner que ya está lista la calibración. Por ejemplo, acá tenemos el procesamiento de imágenes. Vemos también que es una calibración dinámica. Pero si, por ejemplo, vamos a buscar otro modelo de vehículo, vamos, por ejemplo, a otra marca. Vamos a Honda. Aquí está. Esta es otra marca muy común. Vamos a colocar Europa, Latinoamérica. Vamos a un modelo muy común, el CRB. 2019 también. Ahí ingresamos. En el escáner aquí ahora tenemos tres opciones. Por ejemplo, tengo aquí control crucero, aviso de salida de carril, entre otros. Entonces, si ingreso aquí, aviso de salida de carril, si bien en la parte superior no nos dice que es una calibración dinámica o estática, vemos la imagen que hay un panel. Ya esto nos da a entender que es una calibración estática, porque básicamente no nos dice que tenemos que conducir. Nos dice, ok, estos son los paneles, vas a tener el modelo UTEL CS60, 108L y 108R, que es para izquierda y derecha. Y vemos ahí entonces que esa es la referencia que voy a utilizar. Es decir, aquí tenemos que tener el ambiente controlado, el entorno, para hacer esta calibración, porque es una calibración estática, ahí están los paneles. Pero al contrario de la calibración dinámica, por lo general nos va a mandar a conducir el auto. Ahora, si queremos nosotros adivinar cómo el vehículo nos puede decir el tipo de calibración, lamento decirles que si no tenemos un escáner, una herramienta adecuada o el manual del usuario del vehículo, de reparación, perdón, el manual de servicio, no vamos a poder descubrir cómo se maneja esa calibración. ¿Y por qué sucede esto? Porque este es un proceso que si el vehículo cuenta con esta tecnología, debe ser preciso de realizar, con el objetivo de que el sistema funcione eficazmente y que, claro, no tengamos algún error de calibración. Un error de calibración, ¿como por qué? Porque puede que yo calibre correctamente, pero puede que entonces yo necesito que mi vehículo, por ejemplo, cuando estoy echando reversa, me indique cuando hay objetos al menos desde 3 metros. Si la calibración no se hizo con los estándares correctos, puede que entonces los 3 metros se reduzcan a 1 metro, 1,50 m, y ya puedo tener cierto grado de peligro, porque por ejemplo, si yo estoy a 3 metros y necesito que el vehículo me avise cuando estoy a 3 metros de un objeto, para yo poder entonces visualizar y tomar alguna decisión en la operación, o si tengo un frenado de emergencia, también
Si, por ejemplo, necesito que a los 3 metros me detenga el vehículo o a 1 metro y resulta que la calibración está para menos distancia, voy a colisionar el vehículo o atropellar a alguien y es lo que menos queremos. Esa es la forma más sencilla de detectar entonces qué tipo de calibración requiere el vehículo. Sí o sí, utilizando como tal un escáner, como vemos en este caso, o en efecto el manual de servicio del auto. Ahora, registrar eventos, información como llamada de emergencia. Ok, esa pregunta me parece que tiene que ver con algo que creo que se implementó, me parece que se está implementando en la Unión Europea y me parece que en Costa Rica estaban manejando algo similar, que es como un log o un registrador de eventos. Esta función, dado que para nuestros mercados todavía no es obligatoria y mundialmente o a nivel la SAE no es una función estándar, les puedo decir que si el vehículo cuenta con la tecnología, perfecto. El vehículo puede tener su registro de eventos de cualquier situación en donde el HADAS haya entrado en operación. Precisamente aquí les puedo comentar respecto al caso, la situación del incidente que les comenté con el vehículo de Uber en Arizona. Tenía un registrador de eventos que básicamente mostraba la telemetría, habían cámaras que mostraban tanto la visión hacia adelante, así como también la cabina de pasajeros y la cabina de conducción, así como también todo lo que el sistema autónomo iba desarrollando al momento de que el vehículo se estaba desplazando. Pero si el vehículo no cuenta con este tipo de sistemas, lamento decirles que, pues, más allá de los datos que a través de los V2 podemos obtener, no vamos a poder tener más información. Uno de los puntos por lo cual este tipo de información no siempre se va a poder registrar, primero que todo por la privacidad. En un avión, como sabemos, las cajas negras manejan un CBR, que es básicamente una grabadora de voz, que por lo general en 30 minutos ella va a borrar memoria si no ha sucedido nada. Si dentro del periodo de grabación hay alguna colisión y se corta la corriente, se guardan los últimos 30 minutos de esa grabación. Pero tenemos una grabadora de datos, que es como la telemetría. Ese básicamente graba o registra todos los movimientos que haga el piloto automático del avión o los pilotos o los comandantes, ya sea mover el joystick, ajustar los flaps, ajustar los slats, lo que sea. Sin embargo, en la automotriz, dado que hay un tema de seguridad, muchas veces este tipo de información se puede y no se puede guardar. Sé que en la Unión Europea es obligatorio en algunos mercados cierto nivel de registrador de datos respecto a la telemetría del vehículo, más no a la operación o, por ejemplo, un registrador de datos completo que incluya la interacción del conductor. Y esto precisamente por el tema de la privacidad. Pero, como tal, si bien el HADAS puede tener algo involucrado por aquí, realmente recuerden que el HADAS es lo que ayuda al conductor en situaciones, mientras que registrar sus eventos ya es una operación totalmente distinta. Precaución para desconectar algunos de estos dispositivos como cámaras o sensores, calibrar cada vez que se desconecte. Bueno, la regla aquí es muy sencilla. Los sensores o cámaras ya vienen calibrados. Es decir, si yo tengo un sonar que tiene una bobina que me hace 30 Hz de frecuencia, independientemente de que el vehículo maneje menos o más, eso es lo que va a manejar ese componente. Y la cámara, lo mismo. ¿Qué es lo que se calibra en HADAS? Y era lo que les comentaba al principio. Lo que se calibra en HADAS es la efectividad del sistema con ese componente. Un ejemplo, y voy a repetirlo como lo vimos al principio. Un sonar de un submarino, un sonar acuático, es mucho más potente que el de un vehículo. Y yo puedo tomar un sonar submarino y colocárselo en un vehículo y reducir su operación mediante el software, que es lo que nosotros calibramos. Si bien vamos a desperdiciar toda la potencia que ese componente puede tener, al final de cuentas sabemos que vamos a calibrar en base al software. Es decir, que si yo digo que mi software tiene disponibilidad de 30 Hz, que matemáticamente con los cálculos que pues ya harán los ingenieros, se traduce que puedo detectar o una distancia máxima de 100 metros, perfecto, yo puedo utilizar la distancia máxima. Y si es menos lo que necesita, perfecto, lo puedo calibrar. Ahora, respecto a desconectarlo, lo más común que puede suceder es que obviamente como son señales por red CAN, algunos vehículos actualmente pues se manejan por otras redes, pero por lo general siempre es red CAN, lo más seguro que vamos a tener es pérdida de comunicación, más no una descalibración. Para que haya una descalibración de este sistema, lo primero es que el conjunto completo se debe reemplazar o se debe perder la memoria del mismo. ¿Y cuáles son las únicas situaciones en donde podemos conseguir que esto suceda?
Primero que el vehículo tuvo una colisión y se reemplazó el conjunto. Por ejemplo, si yo coloqué un sensor nuevo, a pesar de que el sensor, en efecto, el sensor radar crucero, por ejemplo, el monitor LiDAR, es totalmente igual que el original, como colocó un sensor nuevo y el sistema estaba calibrado para que un sensor anterior, que es exactamente igual en especificaciones, funcionara, ahora yo voy a tener que entonces volver a calibrar el sistema. Algunas veces sí, algunas veces no. Por lo general yo les menciono esto porque hay otras condiciones que pueden variar. Un ejemplo, los vehículos que combinan muchos sistemas para estos monitoreos. Supongamos que saqué mi carro de la agencia, pretty, chévere, todo, excelente. Y lo primero que hago es que me voy a una tienda a que me instalen el polarizado, el papel oscuro. ¿Y qué sucede? Si yo tengo una cámara en el parabrisas, a pesar de que yo coloco el polarizado y que la cámara ya está calibrada, por tener un tono más oscuro, si donde hicieron la instalación de ese papel remueven la cámara, no la desconectan, solo la remueven, o sea, la desmontan del vidrio para poder colocar el polarizado, ya voy a perder efectividad porque al tener menos iluminación, la cámara entonces va a tener por decir así, un rendimiento reducido porque primero va a pensar que estamos en un clima o estamos en una condición o un horario en donde es más oscuro. Por lo tanto, entonces va a forzar a otros sistemas y va a perder efectividad la cámara. Es muy común, por ejemplo, en los vehículos, porque tenemos este tipo de sistemas, cuando es oscuro, cuando hay oscuridad, los sensores como LiDAR, sonar, son los que más van a funcionar, mientras que en un sistema diario, per decir así, una conducción en donde hay más iluminación, las cámaras son las que tomen más protagonismo. Entonces, desconectarla no siempre va a hacer que se descalibren. De hecho, hay vehículos que yo les puedo decir que yo solamente con conectar el sensor nuevamente ya está calibrado el sistema. Pero ahora, ¿cómo hacer que se descalibre? Es que yo intente hacer funcionar el sistema con esa desconexión. Ejemplo, les comenté el tema de Nissan, que yo estuve en la agencia haciendo algunas pruebas y estuvimos haciéndole un Nissan Sentra B18. Sucedió que el vehículo pues tuvo una colisión y todo. Y pues del taller de chapa y pintura al taller donde estaban haciendo las programaciones hay una cierta distancia. Cuando conducieron el vehículo, desafortunadamente la cámara no estaba funcionando y esto llevó a que entonces el sistema empezara a detectar como si hubiera un vacío. Entonces la calibración se perdió totalmente en ese punto del monitor, simplemente por ese tipo de inconveniente. Obviamente, este es un sistema que en el caso del Nissan para nuestra región, no sé si en Costa Rica funciona así, pero por lo menos aquí en Panamá, en el Nissan Sentra es una opción que se activa manualmente, es decir, no es automática. Yo puedo ingresar directamente al display del auto y seleccionar la cámara 360. Así es que básicamente lo que pasó allí fue que si yo, bueno, en este caso, quien movió el vehículo del taller de chapa y pintura al taller de programación, si no hubiera activado el modo de cámara periférico 360, no hubiera perdido la calibración. Porque casualmente revisamos otro tema de una situación similar con un Nissan Versa versión Sense que sí tenía también el mismo sistema, pero en este caso habían reemplazado el paragolpes delantero junto con el sensor LiDAR y el radar. Y en este vehículo simplemente instalaron el radar nuevo y no se perdió la calibración, porque un punto importante fue que obviamente no estábamos jugando con el vehículo, por decir así. Ok, por acá, alcohol interlock, analiza la respiración. Ok, esta parte que me comenta tiene mucho que ver con los sistemas de seguridad, más no con el HADAS. Si bien hay algunos sistemas HADAS que parcialmente pueden monitorear esto, en el caso de lo que es del detector del alcohol en el aliento, sé que algunos países tienen esa normativa. Por ejemplo, sé que la Unión Europea para los camioneros hay dispositivos que si el conductor ha sido infraccionado una vez con aliento alcohólico, se le instala a su unidad de conducción o claro, también a su logbook se le instala un dispositivo que se conecta al vehículo que para poder conducir tiene que hacer un test de alcohol en el aliento y que dependiendo del test, si el vehículo, si el conductor digamos, excede el límite permitido, no permite encender la unidad. En los vehículos particulares esta función pues no es tan del tanto obligatoria y no tiene más que ver con el ADAS realmente, porque esta es una función ya propia de seguridad del auto en cuanto al acceso al vehículo, no es tanto con el ADAS. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de detectar cansancio o fatiga en el conductor sí tiene que ver. Aquí es donde, como nuevamente les comentaba, tiene mucho que ver con con la privacidad. Hasta cierto punto, la función es buena, no es precisa, de hecho recuerdo algo que me causó un poquito de gracia, pero a la vez se toma muy en serio.
Me acuerdo que creo que hace ya 2 años, casi, en China, cuando recién lanzaron esta función para los Teslas, hubo un inconveniente en donde el vehículo siempre detectaba que el conductor se estaba durmiendo. Realmente no era que el conductor se estaba durmiendo. Y bueno, espero que no se ofenda de repente algún compañero aquí. Sabemos que las personas asiáticas tienen los ojos un poco más cerrados, como decimos, los ojos rasgados, jalados. Entonces, puede simular como que una persona tiene sueño. Y sucedió ese inconveniente de que el sistema de detección de fatiga pensaba que se estaba durmiendo el conductor. Al final tuvieron que hacer una actualización para esa región específica, para esos casos, pero bueno, se pudo solventar. Ese sí tiene que ver con el HADAS porque lo que despliega allí es que en caso tal de que detecte fatiga, lo que hace es que va a reducir la operación del auto. Casualmente, hace un par de días estaba viendo un video del grupo BAC de una tecnología que lanzaron. Si bien ya estaba parcialmente desarrollada, ahora la han lanzado totalmente autónoma. Creo que incluso algunos compañeros puede que hayan visto esa información. Es que el vehículo toma control total, creo que eso es actualmente solo en la Unión Europea, que en caso tal de que detecte de que la persona se ha dormido en el volante, el vehículo automáticamente toma el control de la situación y orilla el vehículo. La función es bastante interesante porque trabaja con el HADAS, va de la mano con el HADAS, es decir, primero el sistema que detecta la fatiga del conductor, verifica si en efecto el conductor está con sueño o si se ha dormido, hace las respectivas alarmas para que el conductor se despierte y pueda en este caso pues volver a tomar el control del auto y en caso tal de que no lo detecta, básicamente entonces entra en modo emergencia, reduce la velocidad del vehículo, activa las luces de precaución y el sistema ADAS en donde entra en acción, en donde entonces se empieza a controlar la dirección del auto para poder ubicar el vehículo en una zona en donde pueda aparcarse y de manera segura, claro, también estacionar el vehículo para que luego entonces el sistema intente despertar al auto y en caso tal, al conductor, perdón, y en caso tal de que el conductor no se despierte, llamar a emergencias, llamar al 911. Son funciones que pues se van integrando y que claro, a medida que la tecnología del vehículo avanza, va a tener en este caso más integración en funciones. Sí, exacto. Bueno, cada fabricante tiene un nombre, por lo general sí, es detección de fatiga o detección de cansancio. De hecho, creo que en Costa Rica, no sé si lo tengan, aquí en Panamá yo recientemente pude probar la Nissan X-Trail, la nueva, la T34, y las versiones más equipadas traen esa función. En México también lo llegué a probar, tienen esa función, creo que en Costa Rica deberían tenerla también, en el caso de la Nissan X-Trail, y en el caso de Nissan se llama así, detección de fatiga, pero cada fabricante le puede cambiar el nombre. Ok, don Carlos, creo que bueno, creo que son las preguntas que tenemos. Vamos ahora a continuar ahora sí, ya con la parte para acá final. Digamos que para no quedarnos un poco en las preguntas hasta este momento y poder avanzar un poquito en el tema. Vamos a hablar ahora de algunas de las cosas que se toman en cuenta para lo que es la calibración de sistemadas. Si bien ya hemos tocado un poquito de esto en este tema, vamos a hablar un poco más de este tipo de estándares que cada fabricante, o que bueno, que cada fabricante debe tomar en cuenta al momento de una calibración. Entonces, los sistemas más comunes que utilizan el funcionamiento del HADAS toman como referencia la velocidad de la vía, este es muy importante. Por ejemplo, sé que en Reino Unido los letreros van a tener una forma muy específica tanto para pintar un número como para el tamaño. Y los vehículos con HADAS toman esa referencia. Y por ejemplo, si el letrero dice que son 30 kilómetros por hora, bueno, ya están en millas. Si son 25 millas por hora, 35 millas por hora, el vehículo, la cámara es capaz de detectar esa información y ajustar la velocidad. También en este caso, la distancia de carriles. Por ejemplo, ya les comenté que si bien no hay una distancia precisa, pero por ejemplo un estándar es de 2,5 metros, también lo toma en consideración, incluso si ve que el carril se reduce para que el HADAS entonces pueda entrar y tratar de centrar el vehículo. La longitud de las líneas divisoras, esto no se debe confundir con lo que es la distancia de carriles. ¿Y por qué lo tomamos en cuenta? Seguro los compañeros que están por aquí conocen los términos línea continua, línea punteada. Eso se toma en cuenta. Hay pistas en donde, por ejemplo, tenemos que hay carriles que van uno a lo del otro, pero hay línea continua. O, por ejemplo, la línea amarilla. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente no podemos cambiar de carril o hacer un rebase en ese punto en particular, entre comillas, porque sabemos que es un carril que, a pesar de que sí pueden estar conectados, por temas como la velocidad que maneja un carril a otro o la dirección que toma cada uno de los carriles, sabemos que pueden suceder incidentes. Entonces, eso se toma en cuenta también. Y no solamente pues para el tema de la longitud de las líneas, también por ejemplo el paso cebra,
si estamos hablando de cede el paso, de no pare, entre otras, cualquiera de esas. Los colores reflectivos en carretera. Sé que en Estados Unidos las leyes exigen para los colores de carretera diversos colores, como por ejemplo el amarillo caterpillar, el blanco resplandeciente, o bueno, diamond white le llaman. Sé que, por ejemplo, para los letreros de alto, el color rojo es un color específico, al igual que también los colores amarillos, los colores naranja, entre otros, y que se toman en cuenta para lo que es la calibración de los sistemas y que los sistemas detecten. Ahora se preguntarán, claro, ¿cómo el vehículo sabe si el color es correcto? Porque sabemos que las condiciones climáticas, el desgaste y la iluminación pueden hacer variar los colores. Claro, ahí se toma en cuenta no solamente eso, sino que todos los otros puntos se van a tomar en consideración. Por ejemplo, si vemos que está por decir así, un letrero de alto, perfecto, dice alto, y es color rojo. Mientras más puntos confirme que es un letrero de alto, el vehículo va, claro, a atacar esa señal. Pero el vehículo tiene que tener un respaldo. Y si, por ejemplo, es de noche, ya vemos que los colores no van a ser exactamente igual. Pero tengo el letrero de alto, que tengo en este caso el rombo, ya obviamente el vehículo va a ser, ok, aquí hay un letrero de alto, perfecto. Incluso si está estandarizado el tamaño de la palabra stop o en la palabra de alto, con mucha más razón el vehículo va a decir, mira, no tengo rojo, pero tengo una forma de rombo y dice stop, así que tengo que detener el vehículo. Tesla, por ejemplo, no sé si lo sabían, quiero decir que hay un compañero aquí que quizás sí lo sepa, ha eliminado muchos sensores del vehículo en favor de las cámaras, precisamente por eso, porque quieren utilizar una técnica en donde las cámaras monitoren con inteligencia artificial todo el entorno para que, por ejemplo, puedan distinguir si un letrero de alto o un letrero de seda, si hay una señal de un semáforo, entre otras. Y es algo controvertido porque con esto en la comunidad de usuarios de Tesla han dicho que muchas capacidades de los vehículos, estos se han perdido con eliminar los sensores, pero bueno, es el tema de la tecnología. Claro, los letreros de circulación, que es de lo que hablamos ahorita, se toman en cuenta mucho con este tipo de sistemas, pero como tal, estas son algunas de las cosas que van a mantenerse, por decir así, dentro de los estándares para que el sistema ADAS funcione correctamente. Ya sea sistemas ADAS del 1 al 3, que van a ser sistemas en donde el conductor todavía maneja la situación, hasta los sistemas 4 y 5, que es donde ya el vehículo puede tener cierto grado de conducción autónoma. Para que tengamos una idea, por cierto, el único nivel que tiene conducción autónoma, al menos al 100%, es el 5. El nivel 4 no presenta conducción autónoma porque el vehículo va a tener situaciones en donde siempre tenemos que tener o la mano en el volante o el vehículo va a tener solamente conducción autónoma en situaciones de baja velocidad, como por ejemplo estacionar el auto, sacarlo del garaje, o bien una situación, por ejemplo, de mover el vehículo de un punto a otro dentro de un área segura. Así que esos son los únicos puntos a tomar en consideración. Ahora, leyes que motivaron a introducir los sistemas ADAS es otro punto importante. Y esto, cuando yo estuve estudiando estos temas hace muchísimos años atrás, sí me causó un poco de curiosidad qué hubiera sucedido si algunas de estas leyes no se hubieran implementado. Y por ejemplo, tenemos la ley TRIED. Este es un sistema que antes de esta ley ya existía, que es para los TPMS. La ley, en este caso en Estados Unidos, establece que sistemas de monitoreo y alertas para los conductores en todos los vehículos con efecto inmediato para el año 2007, pero desde el año 2005 se equipó como el estándar. Es decir, que en el 2005 todos los vehículos de producción al menos tienen que empezar a implementarlo y en el año 2007 todos los vehículos que estuvieran en producción en Estados Unidos debían contar con estos monitores, como por ejemplo el TPMS, habían otros como el tema de presión de aceite, de refrigerante. Podemos también incluir, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado para las cabinas separadas, por ejemplo, si es un vehículo refrigerado de transporte, por ejemplo, de carnes, frutas, entre otros. En fin, entonces, la ley Trip, por ejemplo, se generó a raíz de un caso que hubo pues con las camionetas Explorer y de neumáticos Pirelli. Pero, por ejemplo, tenemos lo que es la ley, en este caso Cameron Gulbersen, que sucedió a raíz de un incidente en donde lamentablemente un niño murió. Y esto es más que todo la ley que implementa lo que es los sistemas de apoyo a puntos ciegos. En efecto, aquí hablamos de la cámara de retroceso y los radares. Ahora, quizás alguno de los compañeros aquí tiene algún vehículo o de repente ha conducido un vehículo que tiene radares para estacionamiento en reversa, pero no tiene cámara. Parte de eso se lo debemos a esa ley, porque básicamente lo que buscaba esta ley es que los vehículos contaran con múltiples medidas para que los puntos ciegos podamos detectar si un objeto o una persona. Esto en base a lo que sucedió con aquel incidente en donde desafortunadamente murió una persona
Y fue básicamente por eso, a pesar de que el conductor en los espejos podía ver, había cosas que no estaban fuera del alcance en el punto ciego y lamentablemente pues sucedió este percance. Entonces, ese es uno de los puntos. Tenemos en este caso la ley o lo que es en este caso las normativas de conducción del Canada Transport, el CMVCC, en este caso el artículo 111, a partir de 2014, que establece qué puntos de monitoreo tiene que manejarse en los vehículos de producción a partir de esa fecha, como lo que son las cámaras de retroceso, radares, entre otras. La ley en este caso UNECE R46 para la Unión Europea a partir de 2016, que sigue algo muy similar. O tenemos el reglamento 2019-2144 de la UE a partir de 2024, que obliga a que todos los vehículos vendidos y comercializados en la Unión Europea deben contar con el ADAS nivel 1, que es más que todo niveles de alerta del conductor. O tenemos la UNES 79, que establece los estándares para el sistema del control crucero adaptativo, que es más que todo la distancia mínima o máxima que tiene que seguir. Como les comenté, estas son algunas de las leyes que podemos mencionar que sientan las bases para que el sistema ADAS de mayor o menor medida sea obligatorio o no. Y para que tengamos en contexto, creo que por acá don Carlos nos había preguntado más temprano si este sistema se podía desactivar o no. En Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo desactivar o activar el control de tracción. ¿Es obligatorio tenerlo? Sí. Activar o desactivarlo según el conductor, porque hay situaciones en donde el sistema de control de tracción no funciona muy bien y hay otras en donde sí funciona. Pero, por ejemplo, en la Unión Europea ya tenemos que, dado que hay una normativa obligatoria para el sistema ADAS, el control de tracción, a pesar de que el vehículo va a tener un botón para activar o desactivar, este siempre va a estar disponible para utilizar. Y les hago un ejemplo bastante sencillo. Yo hace un par de meses atrás hice una prueba de manejo de un Toyota Yaris, la generación actual, el AC200. El vehículo tiene botoncito para desactivar el control de tracción. Pero ¿qué creen? Cuando el vehículo llega a cierta velocidad, a pesar de que yo lo desactivo, automáticamente el sistema vuelve a activarlo. Tiene mucho que ver con, por ejemplo, la ley, en este caso, 2144, a pesar de que ese vehículo no se vende en Europa. Pero ¿por qué digo que tiene mucho que ver? Porque en el país donde se desarrolló ese vehículo, pensado en la seguridad, que es Tailandia más que todo ese país, a pesar de que el control de tracción existe, para esa categoría de vehículo es obligatorio que el control de tracción, a pesar de que hay un botón para desactivarlo, siempre esté presente. Ahora, ¿cuáles son los estándares por la cual el control de tracción se puede desactivar ese vehículo y funciona desactivado? Por ejemplo, una condición en donde necesite agarre y no necesito alta velocidad. Ahora, condiciones en donde el control de tracción inevitablemente va a activarse aunque yo haya desactivado el control a partir del botón. Alta velocidad, si estoy haciendo un giro que exceda la fuerza G que el vehículo soporta, va a activar el control de estabilidad, quiera o yo no quiera, porque ya está programado en el vehículo. Y sucede lo mismo con los sistemas ADAS en la Unión Europea. Por ejemplo, si yo voy en una autopista, en el autobahn, y por ejemplo la Unión Europea establece leyes para el control crucero adaptativo o también la separación de vehículos, como el ADAS es obligatorio, sucede que si yo me estoy acercando demasiado a un vehículo, con el nivel 1, aunque yo no tenga el control crucero adaptativo, ya el sistema ADAS me va a empezar a notificar a mí que tengo que reducir la distancia con el vehículo adelante porque estoy acercándome a una distancia en donde estoy a riesgo de tener una colisión por alcance. A pesar de que el vehículo no tenga control crucero adaptativo, que muchos vehículos allá no tienen. Me acuerdo que hace un par de semanas estuve viendo un video de creo que era un Citroën, un Dacia, creo que era, en Europa, en España, que se vende como por $13,000, $14,000 para ser más precisos. Y el vehículo no tiene control de tracción, pero sí tiene un sensor LiDAR para poder confirmarle al conductor cuando está muy cerca de un objeto a determinada velocidad. Entonces, vemos ya cómo en este caso el sistema ADAS, en base a cada vehículo, cada mercado, cada estandarización, va a ir siendo obligatorio hasta cierto punto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda que tengan los compañeros hasta este momento. Señores, es el momento de... Cualquier duda, pregunta, como dicen, el momento de desahogarse. Carlos, es un tema muy amplio. Sí, exacto, es un tema bastante amplio. De hecho, aquí, al menos para lo que manejamos en nuestros mercados, creo que ha sido información bastante complementaria, tanto cómo se hacen las calibraciones, qué conlleva cada calibración, qué tipo de calibración. Pero es un mundo bastante amplio realmente, don Carlos.
A ver, una Yo, pregunta. Claro. Este, ¿qué factores hace que se descalibren más los sensores? Ok, el más común de todos va a ser que el vehículo tenga una colisión. El vehículo viene, tiene una colisión, el vehículo puede repararse, perfecto. Si bien, como les comenté, no es garantía de que al momento de que nosotros desconectemos un sistema vayamos a tener este incidente, hay ocasiones en donde luego de instalar todo este conjunto, sí o sí, inevitablemente vamos a tener que volver a calibrar. Por ejemplo, si reemplazamos el parabrisas luego de una colisión. Otro ejemplo en donde podemos ver que se puedan perder las calibraciones, el tema de la iluminación, del papel oscuro, por ejemplo. Casos, por ejemplo, sabemos que a nosotros aquí en Latinoamérica nos gusta tener nuestro vehículo bastante bonito, bastante presentable. Como les comenté, colocar papel polarizado puede descalibrar el sistema ADAS, sobre todo el tema de las cámaras y los sensores que van, por ejemplo, en los parabrisas. Otra de las cosas que puede hacerlo también el cambio de las luces. Si bien no es garantía de que sea 100% seguro de que va a pasar. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de bombillo de iluminación en el vehículo y lo cambio por otro bombillo que porque veo que es multicolor, que porque tiene mucha más potencia, entre otros, puede hacer que se pierda la calibración. Hoy casualmente yo estaba revisando con un compañero de otra compañía, trabaja también en escáneres, un caso de un Mercedes, le instalaron el faro nuevo, pero el cliente, el del dueño del vehículo, aprovechó que le estaban cambiando el faro para colocar otras bombillas. Resulta que las bombillas que estaba colocando son de mayor consumo porque tiene más potencia. Y entonces, como el vehículo tiene una programación para unas bombillas muy específicas, el vehículo detectaba que había una pérdida excesiva de corriente, como si el circuito estuviera abierto, pero que estuviese conectado para que estuviese demandando más corriente. ¿Y qué sucedía? El vehículo dentro de su función era un Mercedes, creo que es un modelo AMG, no recuerdo si era CLS, no recuerdo qué exactamente era, pero el vehículo tiene luces de seguimiento, que cuando uno gira el volante, las bombillas van a moverse a la posición del volante. Pero dado que entonces estaba detectando ese fallo, como el módulo está conectado, las luces están conectadas al módulo por red CAN, detectaba ese inconveniente, esa anomalía. Otro, por ejemplo, que tengamos una bombilla quemada. Hay muchos vehículos que aplican el sistema ICS, que es en este caso la iluminación para frenada de emergencia. Y este sistema no tiene chiste, solamente va a encender las intermitentes de manera mucho más rápida cuando el vehículo está en una frenada de emergencia. Puede suceder que si tenemos una bombilla de intermitente quemada o de freno, este sistema deje de funcionar y puede dar incluso el frenado automático. Si el vehículo tiene un frenado automático de emergencia y el sistema detecta que hay una bombilla quemada, puede que no despliegue esas medidas de seguridad, pierde también la calibración. O también, eh, este no creo que suceda, o digamos que con tanta frecuencia, pero es otro motivo, porque estamos haciendo una instalación eléctrica o una instalación de un sistema ajeno al vehículo y vamos a eliminar algunas cosas. Por ejemplo, queremos ponerle un vehículo nuestro una pantalla mucho más grande para el radio, porque es una pantalla muy pequeña de repente la que tiene. Si esta pantalla tiene un control de navegación, a pesar de que la pantalla puede ser compatible para el vehículo, podemos eliminar funciones que hacen que se descalibre totalmente el sistema. La más común que yo he visto, por ejemplo, es que tenemos una pantalla de 7 pulgadas, que queremos colocar una pantalla de 10 pulgadas, que teóricamente puede que haya versiones del vehículo que tenga esa pantalla de 10 pulgadas, pero que la calibración, por ejemplo, para la cámara de reversa o, por ejemplo, el monitor 360 se pierda. Y no es porque los sensores dejen de funcionar, simplemente porque el software que tiene programada esa pantalla tiene otras características y que, pues, dependiendo del auto, por ejemplo, en Nissan no se pierde esa calibración, pero en Toyota sí se pierde por alguna razón. Al cambiar el monitor, sucede entonces que hay que volver a calibrar ese sistema. Que se pierda por temas como descarga de batería, por ejemplo, por tiempo de uso del vehículo, realmente no sucede, porque son sistemas que están programados para operar única y exclusivamente cuando está activa esa función. don Mauricio Fuentes, Sí, don Mauricio tiene una, ahí levantó la mano. ¿Cuál será la pregunta, don Mauricio? Buenas noches, señores. Sí, definitivamente es un tema, bueno, que ustedes manejan. Bueno, Carlos maneja eso increíblemente. Eh, por lo que escucho ya es viejo, pero caramba, tiene una tecnología brutal. Eh, Mencionabas el caso de movilizar un vehículo con un componente de estos, una cámara, por ejemplo.
desconectada y eso puede ser causa de descalibración o desprogramación de ese sistema. Eso se puede generalizar o debería uno de generalizarlo para evitar ese riesgo como recomendación a un cliente, por ejemplo. Aquí, por lo general, vamos a apoyarnos de algunas funciones que traen vehículos programadas. Por ejemplo, hay vehículos que cuando algún sistema crucial o un sistema importante en el auto deja de funcionar, podemos activar algo que se llama modo transporte. Vamos a poner un ejemplo, el vehículo se nos quedó sin batería y situación de que la palanca selectora de cambios es electrónica, es totalmente digital, es decir, no está conectada mecánicamente a la transmisión. Sucede que si yo necesito subir el vehículo a la grúa y la palanca, como es digital o es electrónica, al mover yo la selectora, como no tengo corriente en el auto, no puedo cambiar de park a neutro, tengo la función de modo servicio, que esto me permite con el voltaje mínimo que tiene el auto entrar al modo por decir así, transporte, para que esas funciones que el vehículo en teoría requiere tener activas para poder desplazarse, ahora no sean necesarias. Como por ejemplo la dirección eléctrica, podemos hablar del tema de de lo que es básicamente en sí la transmisión, incluye también los sistemas HADAS, porque incluso hay sistemas HADAS que, por ejemplo, activan temas como las luces de relé, que si yo quiero mover un vehículo y yo intento, por decir así, poner el vehículo en marcha con el freno de estacionamiento electrónico y no tengo el auto hold, el vehículo no me permite hacerlo. Pero obviamente si yo coloco modo transporte, ahora sí puedo como tal desplegar, mover el vehículo aún sin la función del DRL. En base a la pregunta que me comentas, una precaución, aquí por lo general yo les puedo decir que muchos vehículos cuando tienen algún problema importante, y claro, tomen en cuenta esto, que la tecnología del vehículo es bastante completa. Cuando tienen un problema importante, el vehículo inmediatamente va a inmovilizarse y va a indicarle al conductor que requiere asistencia del vehículo y de ser conducible, sí va a recomendar el vehículo y le va a recomendar al usuario que llegue al taller más cercano a la tienda de servicio autorizada más cercano. En caso de que no, el vehículo se va a inmovilizar totalmente. Pero esto en base a qué prioridad tiene la función programada. Por ejemplo, muchos vehículos, la cámara de retroceso, a pesar de que es obligatoria, en mercados en donde no es obligatorio, la cámara se puede programar como secundaria, es decir, que el vehículo yo puedo dar reversa, aunque la cámara no esté funcionando, porque puedo tener como reserva o como sistema secundario los sensores de estacionamiento. Pero en mercados en donde sí es obligatorio, pues a pesar de que el sistema como tal puede perder esa calibración o no, si el vehículo en sí requiere ese sistema, no va a permitir moverlo. Es por eso que, como les comenté, existen las opciones o las funciones de modo transporte para desplazar el vehículo en una distancia segura sin necesitar que esos sistemas estén activados. Perfecto, muchas gracias. ¿Con gusto? Don Carlos, con la interfaz de TOSCAN se puede calibrar. Bueno, aquí digamos que una función 100% HADAS no. Con TOPSCAN podemos hacer algunas calibraciones de otro sistema como el dirección electroasistida. Podemos hablar de repente el cuerpo acelerador, que si bien no tiene nada que ver con el HADAS, pues va por ahí. Pero una calibración 100% HADAS con el TOPSCAN es imposible. Y la razón principalmente es que es una función de corrección. El TOPSCAN es más que todo un equipo de servicio rápido, un mantenimiento, por decir así. Así que esto ya limita las capacidades del TOPSCAN, sobre todo si tenemos que hacer una calibración con objetivos y tableros.